colectivo humano que formamos la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, yo le quiero dar a todos ustedes la bienvenida, no solo a la facultad, sino también a la Universidad de Valencia. Vamos a celebrar este pequeño acto protocolario de inauguración de esta jornada que lleva por título Los tiempos escolares a debate, y en el que efectivamente pues vamos a poner sobre la mesa algo que siempre es muy interesante, que es entre toda la comunidad educativa, lo cual es siempre un elemento añadido de valor. Pues un tema recurrente, un tema que todos ustedes saben que ha estado y está y estará seguramente, ¿no?, en el candelero de la política educativa. Y por tanto yo quiero felicitar en principio a los organizadores, al Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Valencia, al Departamento de Didáctica y Organización Escolar, como organizadores, insisto, de esta jornada en la que pues vamos a poner a debate este concepto que llamamos de la jornada continua, jornada partida, tiempos escolares. Y como digo, bienvenidos a todos y todas. 1. La jornada continua no ha demostrado ningún avance en el rendimiento de los alumnos a nivel de aprendizaje. 2. Sobre la formación permanente del profesorado tampoco la mejora, y en algunos datos la empeora. 3. Esas supuestas actividades extraescolares desaparecen del mapa escolar a medida que pasan los años. És el que vam plantejar en el Consell Escolar del País Valencià i en la mesa de pares i mares quan es va estar discutint al principi el canvi de jornada, que no és només el que s'està fent majoritàriament. Cal recordar que era l'adequació d'una jornada amb un horari lleugerament diferent o diferents tipus d'horari que permeteren la millora de la qualitat educativa. Si millora la qualitat d'ensenyament a la jornada contínua, doncs això són aquests temes que s'han d'avaluar en la realitat, perquè de fet no hi ha, com a mínim en el nostre país tampoc hi ha evidències ni que la jornada contínua millore ni empitjore els resultats ni la jornada partida. Es fantástica para la conciliación familiar del profesorado, que siempre la ha tenido relativamente fácil porque tiene el mismo horario que sus hijos que son alumnos, pero tiene un efecto muy variado para las familias. Hay familias que efectivamente estarán esperando, tendrán a alguien en casa que está en ese momento, puede estar en ese momento con los niños. Sabemos que entre 30, 40, 50% de los hogares no hay ningún adulto a esas horas, lo sabemos por la encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística. Entonces para estas familias va a ser un problema. Como son un problema todas las soluciones generales, es decir, lo único que es una buena solución es que cada familia pueda elegir qué horario le viene mejor, no que un grupo de las familias imponga su horario a las otras. Lo que es bueno para unos no es necesariamente bueno para otros. Nosotros en la Federación Enric Valor de Alicante lo que hemos sostenido siempre es la equidistancia entre los dos modelos. Nosotros creemos en la participación de las familias y creemos que en cada centro se ha de decidir cuál es el horario más adecuado para sus hijos en función de la localització, del clima, de lo que desean les famílies en aquest centre. Pensem que el decret hauria d'haver recollit una participació més activa per part de les famílies, ja que en aquest tema és una qüestió que ens toca de ple a les famílies. Qualsevol tema educatiu nosaltres considerem que tenim no només el dret, sinó fins i tot l'obligació de poder opinar. Després, una altra qüestió és conforme esdevindrà finalment. Si el plantejament que partís del professorat és assumit i és discutit i argumentat dins de tota la comunitat educativa, nosaltres pensem que pot enriquir molt més aquest tipus i qualsevol tipus de projecte, qualsevol qüestió relacionada amb el sistema educatiu. Aquest és el nostre plantejament, per tant, ens agradaria que fins i tot si es pogués canviar d'alguna manera o millorar, que es tinguera en compte també que les famílies, des del coneixement, intentant saber com està funcionant i tots els estudis que puguen haver, puguem intervindre des del principi. Es un modelo horario, la jornada continua, que es compatible con aquellos que quieren la jornada partida, es decir, empiezas a las 9 y acabas a las 2 como periodo lectivo, luego
quien necesite el comedor puede usar y disfrutar de ese servicio, saldría a las 3:30, y el que no saldría además a las 5 con las actividades realizadas además gratuitas. Por eso esta norma es compatible con aquellos que quieran la jornada partida y con los que quieren la jornada continua. Nosotros como federación siempre velaremos porque esa normativa sea justa e igualitaria tanto para los que quieren la jornada partida como la jornada continua. Pensem que Conselleria hauria de dedicar molt més recursos no només a aquests temes, sinó en general a tots els temes. Quan s'agafa una jornada compactada, el decret el que diu és que s'ha de garantir que el centre està obert fins a les 5 i que n'hi haurà activitats per als nostres fills i filles. Quines activitats? Segons el decret ha d'haver unes activitats de qualitat amb una sèrie de requisits connectades amb el projecte docent. Nosaltres hem observat, perquè us ho han comentat, algunes AMPA, que això no està massa clar. La jornada escolar compactada puede generar un efecto negativo para las familias más vulnerables. En la medida que se compacta la jornada, se reduce el horario escolar y, por tanto, las familias que tienen condiciones económicas, materiales, laborales, que les permiten por las tardes organizarse con sus hijos, pues no tiene por qué afectarles mucho. Pero para las familias que no tienen las condiciones laborales y económicas que les puedan permitir organizar la actividad de sus hijos por iniciativa privada por las tardes, pues saldrán más perjudicadas. Pel que fa a recursos en jornada escolar, pues exactament igual que la jornada partida, és a dir, ni oferim la partida ni oferim la partida, que sí que els recursos a nivell, els centres educatius poden participar en distintes convocatòries, com són els projectes d'innovació, o les AMPEs també poden participar en les convocatòries d'ajuda a les AMPEs, que és una manera d'obtindre recursos per a finançar les seues activitats en general. L'ordre diu que s'ha d'avaluar si efectivament es millora la qualitat educativa. Nosaltres hem demanat a la Conselleria que ens diga com va avaluar aquesta millora. Està començant a avaluar, però nosaltres considerem que hauria d'avaluar-se més factors. N'hi ha molts estudis que diuen que, bueno, n'hi ha estudis de tot tipus, però majoritàriament se decanten més per una jornada partida. Però en això no volem dir res, vull dir que hem de veure com evoluciona i quines millores s'estan produint. És veritat que això ja en la majoria de comunitats autònomes de l'estat espanyol ja funciona, però cal dir que segons el territori la casuística és molt diversa. También está demostrado que el modelo de escuela abierta, es decir, una escuela que tiene un horario escolar amplio con diferentes actividades, también facilita espacios de socialización positivos que no todas las familias tienen acceso a ellos, de nuevo en función de la situación económica, laboral y familiar. Por tanto, yo creo que un cambio de jornada tiene que ser muy bien medido para que no tenga efectos negativos y indirectos y de discriminación social. Pensamos que una de las cosas que puede afectar o que va a afectar el cambio de jornada es la socialización, tanto en el tema de los niños y niñas como en el tema de las familias. Evidentemente, nuestros hijos, al haber 3 horarios diferentes, van a pasar algunos de ellos menos tiempo en el centro, con lo cual la socialización y la relación con sus compañeros va a ser menor. Y también las familias vamos a sufrir el no poder relacionarnos pues, diariamente con el resto de familias por el mismo hecho, porque al haber diferentes horarios pues no vamos a coincidir todos a la misma hora en la puerta, y esto pues va a mermar también las relaciones familiares y del entorno social del barrio en el que esté nuestro colegio. Nosaltres el que tenim és la convicció és que s'ha d'avaluar com qualsevol programa i hem de veure que la zona contínua quin impacte té en aquest cas. No? En qualsevol cas sí que volem insistir en un tema que és important, és a dir, no exclusivament se parla com a alternativa de la zona contínua, però nosaltres en l'ordre no hem regulat la jornada contínua, no se'n parla en cap moment. Nosaltres el que hem regulat és la possibilitat de modificar l'organització de la jornada per aportar valor al que ja existís amb caràcter general, i amb caràcter general tenim la jornada partida de matí i vesprada. Básicamente los niños y los adolescentes lo que tienen es un ritmo vital que es discontinuo y que merece ser respetado como discontinuo y ser relajado, y lo que vamos a hacer es intensificarlo. Esto es una cosa que tiene mucho sentido en una fábrica, pero que no tiene mucho sentido en una escuela. La educación es un sistema y uno de los puntos del sistema es el horario.
configurar un horario partido o un horario continuo no afecta per se al rendimiento de los alumnos, sino que son un conjunto de situaciones o un conjunto de actos que globalmente son los que hacen que el alumno mejore o no mejore. Pero desde luego nos engañamos completamente si pensamos que solo por el hecho de cambiar de jornada va a suponer una mejora cualitativa extraordinaria o con una gran diferencia, porque si no, ya estaría inventado y evidentemente ya estaría aplicándose. Y el hecho de que en España y en Europa existan jornadas partidas y jornadas continuas quiere decir que nadie tiene la varita mágica ni la solución. Y para acabar, de verdad, algo que nadie nos ha demostrado que viene a mejorar la situación es para que estemos aquí debatiendo o podremos sentarnos a debatir de los problemas verdaderamente acuciantes que tienen nuestros hijos en el sistema educativo, como por ejemplo es la falta de orientación educativa, la falta de atención a la diversidad, los problemas de aprendizaje, los problemas de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que los padres y los profesores, por tanto el sistema educativo en sí, tienen muchos temas que tratar, que sentarse, que solucionar, o al menos, como decía mi querido vicerrector antes decano, entre todos buscar soluciones, pero a los problemas que tenemos y no al menos aportar nuevos problemas, como es la jornada escolar, que nada, como he intentado demostrar en nuestros breves minutos, tiene que ver con el rendimiento educativo. Y bueno, espero que el debate haya sido productivo, lo hemos grabado, esperamos que esto tenga más difusión de la que había presencialmente en la sala y que pueda servir también como un recurso para propiciar que haya más información y que haya un debate más fundamentado cuando este se produzca. Que pasa ahora el tiempo a la reflexión, la gente que tiene que votarlo el día 4, por lo tanto esperemos que esto haya ayudado a dar un poquito más de información y tener más puntos sobre los que formarse un juicio. Y bueno, esperamos realmente que este debate sobre las necesidades del tiempo escolar en algún momento dado superemos este debate de solamente el tipo de jornada y hablemos realmente de otras cuestiones que reflejamos también con Sandra en el informe, de un debate más amplio sobre el tiempo escolar que no solamente sea el tipo de jornada, que en mi opinión obviamente la conocéis, debería ajustarse a las necesidades del alumnado, ser más progresivo, etcétera, no voy a entrar en mi trabajo, pero sí deciros que el debate suba de nivel y hablemos realmente de un replanteamiento del tiempo escolar, con más márgenes y digamos con más capacidad de hacer un ajuste oportuno y necesario. Congratularme de que, por lo que comenta Daniel, todo ha ido muy bien. Poner la facultad al servicio de la comunidad. Están ustedes en una universidad pública, por lo tanto al servicio de la comunidad, y desear que haya sido efectivamente así. El debate provechoso es un punto y seguido por lo que he estado oyendo. Seguirán discutiendo y podrán venir aquí cuando ustedes consideren pertinente a continuar donde se quedan ahora. Así es que muchas gracias por haber hecho uso de nuestras instalaciones y desearles lo mejor de cara al futuro en lo que haya de venir. Así que cerramos el acto. Muchas gracias.